Bueno, Por vamos. fin algo serio. Sí, ponele. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos gusta a todos, sin lugar a dudas, y conmemoramos hoy, 29 de abril, el Día del Animal. Día del Animal que se está celebrando en el día de hoy, acá en la Argentina. Porque en el mundo no es así, pero acá en la Argentina sí. Ahora les voy a contar en honor a quién y por qué se celebra este día tan particular. Pero acuérdense que ahora se meten en youtube.com/Radio Mitre, en nuestro streaming, donde estamos todos los días, y pueden ver las fotos de todos ustedes, las fotos de sus perritos, en realidad. De los animales. Gatitos o animales, exactamente, porque no son solamente perritos. Así que se meten ahora y están todos los perritos, gatitos y demás de los oyentes queridos que nos fueron mandando a nuestras cuentas de Instagram. Nosotros no estamos, pero sí están los perritos que lo pueden ir viendo ahí en vivo. Así que está Más interesante ver a los perritos que a nosotros. Totalmente. Aparte son todos hermosos, hay que decirlo sin lugar a dudas, son todos hermosos, así que se meten ahí en el YouTube y lo van viendo. Pero bueno, les voy a hablar un poquitito y después quiero también cerrar con cada uno de ustedes, porque seguramente tuvimos animalitos entrañables en nuestra familia, en nuestra vida. Yo tuve a Jim of Chuncuacuó. Yo a Batuque. Vos tuviste a varios igual, vos. Sí, a Lud, sí, a varios. Exacto. Mora. Todos perritos, ¿no? En tu caso, sí. ¿Alud era turco o no? No, pero era todo arrugado, parecía que se caía todo como la nieve en una Yo tenía a luz. Bandido y a Batuque. Claro, también. Y a Colita. ¿A Colita también tenía? Sí. ¿Que era perrito también, Colita? Perrito. Ah, mira. Y ahora... Bueno, en realidad le decíamos Colita, pero no tenía... era rabón, Sí. no tenía cola. Y ahora tenés un gatita. Gatito tenés ahora. Divina, una sí. gata divina. ¿Cómo se llama? Agata. Ágata, Ágata, boludo. Por eso no viene cuando lo llamás, por le decís Agata. No viene nunca. Soy Ágata, querido. No viene nunca. No te obedece nada. Angelito sí. Tampoco. ¿Tampoco? El Dios. gato hace lo que se le da la gana. Sí, es más independiente, sin lugar a dudas. Pero bueno, ahí se meten en YouTube y están todas las fotos mientras hacemos la columna del día de hoy en conmemoración a Ignacio Lucas Albarracín, que fue el pionero justamente en la defensa de los derechos animales acá en la Argentina. Nació en Córdoba en el año 1850 y dedicó toda su vida a la protección animal. Fue secretario y luego presidente también de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales. Y en 1891, fíjense la fecha, 1891, es decir, casi 130 años atrás, impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales, que es la número 2786. Me siento el profe Lázaro, más o menos hoy, te digo. No, está muy bien. Pero usted muy me va bien. corrigiendo, profe. No, al contrario, estoy aprendiendo. Que se la conoce también como la famosa Ley Sarmiento, que prohibía ya en esa época, era una ley pionera en el mundo, esto hay que decirlo, porque en el mundo todavía estábamos con otros temas y acá en la Argentina ya se estaba prohibiendo y penalizando el maltrato y la caza de animales con esta ley que impulsó justamente Albarracín. Esta legislación fue la base para la creación de la Ley Internacional de los Derechos del Animal en 1977 e incluso, fíjense la importancia que tuvo en esa época, que sirvió de modelo también para la ONU. Muchas de las medidas que después fue aprobando la ONU, se basaron en esta ley argentina. A ver, existen dos versiones sobre el origen de la fecha del Día del Animal. Hoy 29 de abril, reitero, acá en la Argentina, no en todo el mundo. Una sostiene que Albarracín estableció el 29 de abril como el Día del Animal en 1908, mientras que hay otra que indica que la fecha fue elegida en conmemoración a su fallecimiento en 1926. Esa, profe, es la que más es la versión más sólida, Mira ¿no? que vos. existe. Sí, recordemos que Sarmiento era un fanático y empezaron a hablar de hacer una sociedad para proteger a los animales en la iglesia metodista de Corrientes y Maipú, donde Juana Manso, que era el único hombre que entendió su tarea educativa, como decía Sarmiento, para jorobar a los hombres de verdad, hablaban de los animales allí, así que la ley del animal es la primera en Sudamérica. Exactamente. Es decir, muy pionera. Muy pionera. Y está buenísimo lo que marca también de Sarmiento, profe. A ver, independiente obviamente del origen de este día, el Día del Animal, 29 de abril, esta jornada siempre invita a lo que es reflexionar sobre la necesidad de proteger a los animales contra el maltrato, el abandono y la explotación, causas que Albarracín ya en su momento, hace 125 años, ya se dedicaba, ¿no? Hoy es verdad que tenemos una conciencia mucho más importante con respecto a los animales, los queremos, los amamos, no solamente hablo de los perros y gatos, ¿no? Sino en general, pero sí hay que decir que todavía existen muchos criaderos ilegales, todavía hay se los explota muchísimo todavía los animales en el día de hoy, pero lo importante es saber que existe una ley para protegerlos y sobre todo si uno sabe que los están maltratando o hay perros abandonados o incluso siendo explotados, bueno, hay una ley que los defienda, así que eso es importantísimo destacar. Acuérdense que los estamos viendo ahí
estoy viendo mientras las fotos, son hermosos todos. La verdad que son, mira, perritos, gatitos, son todos lindos. La verdad que son todos lindos. Divinos. Salen mucho mejor que nosotros, hay que decirlos en el YouTube. Salen mucho más lindos que nosotros, así que por ahí nos vamos a dedicar directamente a poner A mostrar perritos. perritos y gatitos ahí en el Instagram, perdón, en el YouTube, pero bueno, vamos viendo antes de cerrar la columna, espero que entren todos porque la verdad que una cantidad increíble. Ahora, además de este labor legal, Albarracín siempre promovió también lo que es la inclusión de la educación humanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que hoy se habla mucho de la educación financiera, que en las escuelas, bueno, los chicos ya empiecen a empezar a recibir contenido de cómo invertir la plata, de cómo Sí, manejar está la muy bien plata, eso, que eso está espectacular. Espectacular. Porque- Armas para la vida Exactamente. que te den en la escuela, ¿no? Que te den en la escuela, Mary, y que vos sabés que te va a servir. Que te dediques a lo que te dediques, te va a servir. Exacto. Porque la educación financiera, en este caso, bueno, te va a servir siendo veterinario, siendo historiador, locutor, periodista, lo que fuese, va a servir. Y lo mismo buscaba Albarracín en su momento, que en las escuelas, bueno, se enseñara esto de cuidar a los animales, de quererlos, de no explotarlos, de no abandonarlos. La verdad que es una ley pionera y es muy interesante el legado de Albarracín para la Argentina. De hecho, su legado, bueno, yo creo, ¿no? Esto como amante de los animales, que somos la mayoría de todos nosotros, continúa vigente en las políticas de protección animal y también en la conciencia sobre el trato ético hacia los seres vivos. Esto no fue siempre así, hay que destacarlo. En otras oportunidades a los perros, incluso a los gatos, se los veía casi como si fuesen seres no sintientes y hoy en día lo mencionamos muchas veces, incluso con juicios en donde los perros, los gatos y los animales se consideran seres sintientes por la justicia e incluso seres que tienen, bueno, como nosotros, emociones, porque es Obvio, así. Pero claro. De hecho, el otro día, me acuerdo que estaba justo Mary de vacaciones, pero hablamos de la elefanta, creo que era Mara. No me Sí, acuerdo. Mara. Mara era, que vos, Mary, vos sabés que acá cerquita, bueno, le contamos a la gente que por ahí está en el interior, estamos muy cerca de lo que es el ecoparque. Enfrente. Enfrente de lo que es el ecoparque, que antes era el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahora ya es un ecoparque, y el otro día trasladaron a una elefanta, Mara, de unos 30 y pico de años, que finalmente va a estar, no en libertad, pero sí, gracias a todas estas legislaciones y el amor por los animales que hay, en un santuario para elefantes. Que lo primero ¿En Brasil? En Brasil, exactamente. Lo primero que El Mato hizo, Grosso. agarró un árbol y lo arrancó. ¡No! Y sí. Llegó, se sintió liberada, Mirá con la vos. trompa tomó un árbol pequeño y lo arrancó del Exacto. piso y todos aplaudieron, ¿no? Mirá vos el instinto, porque Claro. seguramente nunca tuvo un árbol cerca. Nunca. Jamás. Tuvo, viste, estos grandes que son imposibles de derribar, ¿no? Sí. Incluso por un elefante, pero es verdad, como dice el profe, era un árbol casi cachorro, por decirlo de alguna manera, o recién Sí, sí, sí. Jovencito. claro, y lo hizo. Así que bueno, hoy destacamos a los animales, todos amamos a los animales, todos tenemos contacto en algún momento con los animales, te pueden gustar más o menos, pero siempre son nuestros aliados, ¿sí, Sí, profe? señor. Junto al Albarracín hubo un gran naturalista que fue director del zoológico, Clemente Onelli, Ah, a ver. que cuando empezó a traer animales exóticos y grandes, los bajaba en el puerto y él les ponía una correíta y los traía por la avenida del Libertador hasta el zoológico. Jirafas, elefantes y rinocerontes. Ah, mira vos. Un personaje genial, y cuando nació el primer rinoceronte en el zoológico de Buenos Aires, él entraba todos los días de un smoking blanco No. a darle mamadera al Mira qué rinoceronte. lindo. Es decir, Genial. que era mostrar que al animal no había que tenerle miedo, sino que el animal nos integraba, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, algo similar, ahí me corrigen que está bien, es Pupi la elefante, no era Mara, era Pupi la elefante que fue ahí a la reserva en el Mato Grosso. El Papa Francisco, yo sé que estamos ahora obviamente recordándolo, bueno, por su reciente fallecimiento, el Papa Francisco en varias oportunidades se reunió con gente proteccionista de animales, justamente, e incluso llegó hay una imagen que anda circulando ya de la historia del Papa Francisco, en donde se lo ve dándole la mamadera a un tigre, pero un tigre No un era tigre, cachorro, no un tigrecito. Claro, no era un tigrecito, viste, los recién nacidos. No, era un tigre importante, pero la idea de esa reunión o de ese encuentro, si quieren, con el tigre y obviamente con sus cuidadores fue esto también, ¿no? El amor hacia los animales y el tema de unirnos y de quedarnos en sociedad. Así que el Papa Francisco también presente en un día como hoy. Sí, señor. Y la primera máxima de José de San Martín a Merceditas dice... Bueno, ¿Tiene ahí? Ahí se sí. fue, ahí la tiene. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Ay,
Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Hasta San Martín tenía esa sensibilidad. O sea, si viene un mosquito no lo matamos entonces. No, Hay que sacarlo por la ventana. Hay que sacarlo por la ventana, muy bien. Sí, señor. Y a otros animales que vienen también hay que sacarlo por la Sí, ventana. por eso lo sacamos al doctor Parrosetti. Usted no lo ve acá, ¿no? Pues ya lo sacamos. Lo sacamos justamente del estudio porque estaba acá molestando. Día del Animal, y ahí pasaron las fotos también de todos ustedes, queridos oyentes, en el YouTube de Radio Mitre.